Fábrega con Juan Fasaroli, las Fábrega Lecciones, aquí en esta previa del Gran Premio de China. Y ahora es el turno de la Fábrega Lecciones. Bueno, Albert, se ha hablado durante todo el fin de semana de este reasfaltado y lo que ha generado, ¿no? Mayor grip, pero graining. Y esa palabra graining que todos escuchan, que la hablamos con tanta naturaleza, significa por lo menos en español granulado. Vamos a explicar cuál es el efecto del graining en un neumático. Ya lo ha explicado muchas veces en las transmisiones, Albert, pero ahora lo vamos a hacer físicamente. In situ, vamos a poder tocar ese efecto, que es una condición del neumático, que sucede cuando las condiciones de la pista atmosféricas o las del propio coche son determinadas y por tanto no funciona y no tenemos el rendimiento exacto y óptimo del neumático. Como siempre decimos, esa operación, esa ventana de operación exacta para que no se produzca este efecto. Exacto, hay un rango de temperaturas. Un neumático tenemos que dejar claro una cosa, que tiene una carcasa, que es el esqueleto, los huesos del neumático, y luego tenemos una goma, que es la que cubre, que es la que está en contacto con el asfalto. Y ambas cosas tienen un rango de temperaturas, y tienen que trabajar al unísono y tener un rendimiento óptimo con el asfalto. Y hay condiciones que hacen que esta unión, esta boda entre el compuesto, la goma y el suelo, no sea, es como tú y yo, ¿sabes que no hay días que no...? No, bueno, sí, casi siempre. Pero lo cierto es que también influye la temperatura interna del neumático, que si es más frío que la de externa también se produce, ¿no? Es un poco complejo y hay factores que pueden influir. Por ejemplo, cuando no funciona bien el neumático y nos sucede este graining, que no es otra cosa, como bien decía Juan, este granulado que veis que sucede... Macarrones, le dices. Estos macarrones, sí, finitos macarrones que vemos ya en la parte superficial del neumático. Hay que decir una cosa, todo esto que veis aquí no es un problema del neumático, es el neumático... El pick-up, las bolitas, no el las marbles, bolitas que si las tiráramos las podríamos ir sacando. ¿Qué hacen en Pirelli? Limpiar todo este neumático que se coge en la pista para ver realmente qué es lo que sucede dentro, qué es lo que tenemos en la piel, ¿eh? Nos quitamos la piel sucia, la piel muerta y vemos cómo tenemos adentro que hay todos estos hilitos que son los que provocan y que es el propio graining y que se produce por varios motivos. Por ejemplo, en una pista lisa, como la que tenemos aquí, puede ser una pista sucia, como la que tenemos aquí, puede ser que el compuesto sea demasiado blando y cuando cargamos mucho el depósito de gasolina hay demasiada energía en el neumático y lo que decía Juan, estas temperaturas no cuadran y no se produce este agarre químico y mecánico entre el neumático y la pista. Se sobrecalenta la parte superior, se genera esta descomposición, vamos a decir, acelerada y se generan estos ricitos en la parte superficial del neumático que lo que hace es, obviamente, hombre, si tuvimos una parte lisa, mejor. Eso sería lo óptimo. Lo óptimo. Si tenemos estos hilitos, el neumático, en lugar de tener una superficie completamente plana, lo que hace es tener puntos diferentes y perdemos. Muchas veces se genera en el neumático trasero, pero en este caso el que más se ha afectado es el delantero y sobre todo el izquierdo. Y hemos visto cómo los pilotos tuvieron que lidiar justamente con este problema que, Albert, es rápido, ¿no? Sí. Como bien decías, esto se hace también en la vuelta cuando termina la carrera o la clasificación para juntar un poco de peso y estar seguro que el auto no esté sobrepeso. Pero bueno, simplemente porque mucha gente dice... Sí, no, esto no es esto. Esto es lo que tenemos que mirar. Acá. Exactamente. Y es un factor y una condición del neumático que se puede recuperar. El viernes en radio decía Antonelli, blistering, no, blistering es otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿no? Que hay aceite que hay adentro del compuesto. Que ahora ya no pasa, con estos neumáticos ya no suele pasar. Y el graining pasa en situaciones como la que hemos vivido aquí y sobre todo con los depósitos cargados. Y es un factor que se puede recuperar. Que los pilotos, siendo mucho más benevolentes con el neumático, no atacando tanto con el neumático, pueden recuperar el neumático, se va toda esta ricitos y tenemos otra vez un neumático que podemos volver a aprovechar. Vamos a hacer un poco más gráfico porque siempre hablamos del rallador, del queso, eso lo ha aplicado siempre Mario Isola. Sí. Y bueno, y aquí lo tenemos. Necesitamos, mira, esto... yo tengo Eso es, esto es el neumático. Este es el asfalto. Exacto, y es un tipo de granulado. ¿Qué pasa? El asfalto hay más o menos abrasivo, esto es un neumático, vamos a decir un asfalto abrasivo, ¿y qué pasa? Cuando pasa un neumático por encima, hombre, tiene una resistencia, yo estoy haciendo una fuerza y esto no es como si fuera liso, claro. Mira, me voy a algo más abrasivo, ostras, me cuesta mucho más. Hay una tracción mecánica aquí, un esfuerzo mecánico que lo que pasa es la descomposición del neumático en estas virutas. Si estas virutas se nos quedan enganchadas y se quedan en la parte superficial del neumático, que sería este queso, obviamente esto no va a tener tracción, vamos a tener pérdida. ¿Ese es el granulado? Sí, mira, te lo voy a enseñar. Dicho esto, qué rico es el parmesano. Sí, no lo vamos a tirar, que no tiramos nada. Mira, esto es una goma, es un elemento elástico
como Y este el es el neumático. asfalto Es el reasfaltado, asfalto. bien negro, como está Exacto, aquí. bien Sí. negro, liso, con una micro y macro rugosidad baja, que también influencia con el graining. Y vamos a hacer esta goma, vamos a tirar aquí. ¿Qué pasa? Que si desliza mucho, fijaros, tenemos una descomposición en virutas. Pero ¿qué ha pasado también? Se nos ha quedado Pegadas allí. pegadas aquí. Y si tenemos estas virutas pegadas al neumático, nos sucede esto. Si no si fuera normal, esto no pasaría, ¿no? Si- Exacto, tendríamos mira, apenitas, sí. esto tendríamos una descomposición más lenta, más suave. ¿Qué pasa cuando tenemos graining? Aceleramos la degradación y eso significa que gastamos mucho más neumático y que tenemos menos adherencia, y es un proceso que si no paramos, bajamos el ritmo, somos menos agresivos con el volante, con el acelerador y con el freno, las curvas, que hay más energía, no somos capaces de recuperarlo y entramos en un proceso que no va a Bueno, pasar. ahora cuando hablemos durante la carrera, porque va a haber graining, ya lo entienden, ¿no? Albert se lo explicó perfectamente. Y mientras tanto nos iremos comiendo un quesito. Uy, Bueno, bueno, está ¿es espectacular, parmesano, espectacular. grana Sí, padano, qué es? viva Italia.